todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a hablar no solo de los datos curiosos, sino de la historia detrás de un cuadro que cuenta cómo ejecutaron a una pobre mujer de 17 años por intereses religiosos y políticos de una época muy lejana, y que, como en muchas ocasiones, quienes paraban perdiendo en aquella época eran las mujeres. Hoy vamos a hablar de la ejecución de Lady Jane Grey. Este es un famoso cuadro del autor Paul Delaroche que cuenta este suceso. Pero para irnos adentrando un poquito más en la historia y que me agarren el rollo, vamos a comenzar hablando del contexto de quién era esta persona y cómo se dieron todos los sucesos para llegar a este trágico final. Para comenzar, ¿quién era Lady Jane Grey? Para saber quién era esta persona, vamos a remontarnos en el tiempo en donde existió el rey Enrique VIII. Ese que fundó su propia iglesia para poder hacer lo que se le diera la gana, matar, abusar a sus mujeres. Ese que se casó con unas mujeres quienes eran todas parte del mismo linaje que él. Ese que tenía un montón de llagas que eran tan horribles que incluso el olor se sentía a varias habitaciones de distancia. Ese que tuvo 6 mujeres. Sí, me lo deben de reconocer. Que para todo esto, si quieren, también podemos hacer un video de él explicando qué pasó con estas mujeres y de dónde venía este tipo de personajes. Bueno, pues cuando Enrique, este personaje, muere en 1547, sube al trono su único hijo varón, Eduardo VI. Lo que mucha gente no sabe es que este hijo varón tenía solamente 9 años. Por lo que es de suponer que no gobernaba él, alguien gobernaba en su nombre. Pero ¿quién reinaba por él? El regente John Dudley, conde de Northumberland. Eduardo muere muy joven, él muere a la edad de 16 años en el año 1553, por lo que John tiene que buscar un nuevo heredero o heredera al trono que queda vigente. Pero en Inglaterra en este tiempo los temas religiosos y políticos eran un poquito complicados, porque los reyes cambiaban muchísimo de religión y con lo mismo también la imponían. Entonces para este momento aparece María. ¿Quién era María? La primera hija de Enrique. María la Sangrienta, Bloody Mary. Su madre era Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Pues María era una mujer muy ambiciosa y ella quería gobernar Inglaterra, pero para este entonces ella era católica, por lo cual no podía. Esto era un problema, ya que en ese entonces Inglaterra era protestante, por lo que John no quería que María subiera al trono, ya que esto implicaría que a él le volaran la cabeza. Acordémonos que estábamos en un tiempo en donde era bastante común y hasta algo de lo que la gente se divertía y se alegraba. Pues entonces se le ocurre la brillante idea de que una niña de tan solo 17 años pudiera gobernar Inglaterra, y esa era Lady Jane Grey. ¿Quién era ella? Prima de Eduardo VI, es decir, sobrina nieta de Enrique VIII. A pesar de que ella era una mujer muy educada, muy culta, era muy inteligente. Recordemos que en este entonces las mujeres tenían que tener una educación impecable para poder tener un valor agregado. Sin embargo, y aparte de todo eso, que era algo muy positivo en ella, también se vieron intereses aquí familiares, ya que recientemente se había casado con la hija de John Dudley, por lo que decidió que ella fuera la nueva reina de Inglaterra. Pero 9 días estuvo en el trono, 9 días. A esa muchacha no le alcanzó pero ni para respirar y ya la estaban sacando del mapa. Pues como les acabo de comentar, para esta época el pueblo inglés era demasiado sádico y no estaban de acuerdo en que esta mujer reinara, ya que no era un familiar directo de la corona. Más bien era una prima de Eduardo VI, el niño de 9 años, y sobrina nieta de Enrique. Siempre les ha importado demasiado la línea real, eso todos lo sabemos. Pero a esta pobre niña la estaban moviendo simple y sencillamente como un peón por acuerdos y beneficios políticos y religiosos de la corona. Y muchos a esta edad no sabemos muy bien qué pasa con la vida. ¿Se imaginan una mujer de 17 años, mujer que en aquella época era bastante complicado serlo, y que me la estuvieran convenciendo y lavándole el cerebro para aceptar un cargo el cual le iba a costar la vida? Pobre. Pues si bien el pueblo inglés no quería que Lady Jane Grey reinara, empezaron a apoyar a María, quien era famosísima en aquella época por perseguir y matar a todos los protestantes. Yo les digo, era todo un rollo. Y el pueblo estaba apoyando a María. Era un revuelo y nadie se ponía bien de acuerdo. La pobre Lady Jane simple y sencillamente estaba viviendo. Pero María, aparte de soberbia, era muy inteligente. ¿Y por quién creen que empezó esa persecución? Por Lady Jane Grey, quien era su principal adversaria. Pues esta pintura nos cuenta cómo fue ese momento. A todo esto se dice que María le dio un chance
o una oportunidad a Lady Jane Grey para no ser asesinada, la cual era renunciar a su fe protestante para volverse católica. Pero Lady Jane Grey fue criada bajo la doctrina protestante por su padre, a quien también degollaron. Y al ella decir que no, cavó su propia tumba. Y ya con este corto contexto que les di para entender muchísimo más esta pieza, nos vamos con el cuadro directamente y sus datos curiosos. El primer dato curioso y el que más resalta es que la escena se ve como si estuviéramos en la primera fila de un teatro. Y es que Paul Delaroche no lo hizo sin querer queriendo. Realmente esto era lo que él quería transmitir en su obra. El que el espectador se sintiera como si estuviera en una obra de teatro, viendo la escena de frente y decidiera quedarse viendo como el verdugo quien le iba a quitar la vida a Mary Jane Grey o voltear la mirada como las dos doncellas que están a su lado izquierdo. Bueno, izquierdo para nosotros, derecho para ella. La doncella que está parada era su doncella de compañía y se da vuelta para no mirar esta escena tan trágica, dejando al descubierto su cuello, que es una clara pista de cómo iba a ser asesinada Lady Jane Grey. Lady Jane Grey fue ejecutada con tan solo 17 años, 9 días después de haberla coronado como reina de Inglaterra. Como bien les digo, ella simple y sencillamente era un peón de los intereses de los hombres más importantes de la corona. Jane estaba perdida, estaba aterrorizada, tenía demasiado miedo y la escena nos lo deja ver bastante claro. Con los ojos vendados, sintiendo esa ansiedad de no saber en qué momento iba a perder la vida, le preguntaba al hombre, quien estaba a la par de ella, qué debía de hacer, en dónde debía colocar las manos para saber en dónde iba a ser ejecutada. ¿Ustedes se imaginan la tortura que debió de haber sido eso para ella? Y aún más con los ojos cerrados. Buscaba el bloque para saber en dónde acomodarse y por eso es que vemos que está desconcertada buscando con sus manos en donde colocarse. Al mismo tiempo, él por compasión y tristeza le toma las manos y le empieza a mover hacia donde debe de colocarse. Otro dato bastante curioso es que Paul Delaroche fue bastante criticado por este cuadro, porque decían que se estaba copiando de la pintura La Reina María de Escocia, de John Opie. Al final, esta ejecución sí se llevó a cabo el día 12 de febrero de 1554 en Tower Hill. El cuadro, a pesar de ser una escena bastante trágica y bastante triste, es bastante hermoso. Sus contrastes son increíbles, desde el vestido, que es una metáfora a la inocencia o pureza de Jane, y el anillo brillante que tiene en su mano junto con el fondo oscuro. Que por aquí hay otro dato bastante curioso, y es que se dice que la modelo quien interpretó a Jane para que Paul pudiera pintarla era una actriz de aquella época que se dice que salía y era amante de Paul. Esta pintura fue presentada en París en 1834, poquito después de la Revolución Francesa, por lo que fue muy famosa e impactó muchísimo. Porque ¿qué tienen en común estos dos sucesos? El corte de cabezas. Fue muy famoso en el siglo XIX, pero en el siglo XX se perdió y se olvidó. Incluso creyeron que se había perdido en 1928 tras el diluvio del Támesis, pero se redescubre en 1973, por casualidad en el sótano de la Tate Gallery, y ahí pasó a exhibirse en la National Gallery de Londres. Así que en la actualidad pueden irla a ver solitos, acompañados, y ya van a saber la historia detrás de este cuadro tan impactante y tan bello a su vez. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un video que me disfruté muchísimo porque es una obra bastante incómoda de ver por el contexto que tiene, pero muchas personas no saben este contexto. Y para esa época creo que estamos muy acostumbrados a ver escenas o ver cuadros de hechos bastante trágicos y bastante sádicos, pero el saber el contexto nos hace unirnos o adentrarnos un poquito más en estos cuadros y sentir empatía, o lo contrario, no solo por su autor, sino por quien está retratado en los mismos. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides compartirlo, dale like, suscríbete y sobre todo activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Leo todas tus recomendaciones y comentarios en la parte de abajo y sin más que decir, nos vemos en el próximo. Bye.